y que sean reales. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Nosotros podemos llamar a esas cosas, por eso es que la palabra nos dice que digamos no lo que nos está pasando, sino lo que queremos que nos pase. Si lo que te está pasando es lo que tú deseas, amén, decláralo. Gracias, Señor, por esto. Pero si estás pasando por algo que no te agrada, que no es lo que tú quieres, no estás conforme, no lo hables. Habla lo que tú quieres recibir. Crea esa realidad. La parábola de la oruga. ¿Han oído esa parábola? No. La oruga, o sea, es un gusano, no es agradable. Algunas tienen como hasta púas y tienen colores bien raros, no lo ven, no es un animal agradable. Es un animal voraz, eso sí. Busca una planta y empieza a comer hojas. Traga hojas que da miedo. Nosotros los creyentes, buscad como niños recién nacidos la leche espiritual. También tenemos que comer hojas, estas hojas, cómetelas, trágatelas como la oruga se traga las hojas de una planta. No sé qué cantidad, pero es escandalosa, es una cantidad obscena en comparación con su tamaño, lo que come. Y come, y no sé, según cada especie sabe hasta qué punto comer, y sabe qué hojas comer. Eso también es importante. No todas las orugas comen los mismos tipos de hojas. No todos los creyentes nos vamos a alimentar de lo mismo. ¿Por qué, hermano? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, un cuerpo, no todos los miembros son iguales. No todas las partes del cuerpo, no todos los miembros del cuerpo requieren los mismos elementos. O sea, los huesos van a necesitar, van a extraer más calcio que los músculos. Los músculos no requieren tanto calcio. Una dosis mínima, los huesos prácticamente todo es calcio. Entonces, cada parte del cuerpo, según la parte en la que nosotros estemos, vamos a irnos más por ahí. Entonces, no juzgues a tu hermano si él de repente ve o se alimenta más de otra parte de la escritura que para ti. No, pero depende de la parte del cuerpo que él sea. Recuerdo que habían unos hermanos un poquito orgullosos ellos, por no decir ya soberbios, que hacían esa metáfora, ¿no? Y decían, no, somos parte del cuerpo de Cristo. Y ellos eran de una escuela, ¿no? Escuela de Cristo. ¿Y ustedes qué parte del cuerpo son, hermano? Nosotros somos el cerebro. Ahora, esa parte ya lindaba con la soberbia y la blasfemia, porque si vas a decir que eres parte del cuerpo de Cristo y entiendes que la cabeza es Cristo y dices que tú eres el cerebro, o sea, ya estás un poquito, está bien, es broma, ¿no? Pero estás bordeando un poquito la blasfemia. Y los hermanos, los que lo dijeron, no se quedaron ni cortos ni perezosos. Dijeron, ¿ustedes qué parte del cuerpo de Cristo son? Nosotros somos el cerebro. ¿En el cerebro? Nosotros pensábamos que eran el recto. El que se enaltece va a ser humillado. El caso es que sí, somos partes diferentes. De las manos, las uñas, el estómago, no todos vamos a requerir lo mismo. Las mariposas, ¿no? Las orugas no se alimentan del mismo tipo de hoja. ¿Ok? Llega un punto
en el que dejan de tragar. O sea, no saben, nadie les dice qué hoja tienen que comer, ellas instintivamente lo hacen. Nadie le dice la cantidad de hojas y de días que deben de comer, lo hacen instintivamente. Y llega un punto en el que de la misma forma dejan de comer, se ponen en una posición y empiezan a escupir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los creyentes? Nosotros tenemos que comer todas estas hojas, pero no debemos de solamente comerlas, tenemos que empezar a declararlas, a exhalarlas. Nunca se apartará de tus ojos este libro de la ley. ¿No le dijo eso? Le dijo, nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca. Miren la sabiduría de Dios. En la ley, que fue la tratativa que Israel escogió, sacó a Dios de un pacto de misericordia, que era el que tenía con Abraham, y Dios bendijo a Abraham y a su descendencia, no por ser buenas personas, porque varios de ellos fueron unos bandidos de lo peor, si no revisen Génesis. ¿Ok? Dicen, no me crean, vayan y lean Judá, los judíos, de donde vino el Cristo. Anda a ver cómo era Judá. De lo más normal, está ahí, ve una mujer, dice, es una prostituta, vale, dice, te voy a traer un cabrito, vamos. Simeón y Leví van y dicen, no, mira, tú has tomado a nuestra hermana, no puedes hacer eso, tienes que circuncidarte, y después van y matan a todos y toman todo el botín. Y Dios hizo descender un rayo del fuego del cielo por esta gente, porque, ojo, a los que mataron, no es que eran pecadores y eran paganos, eran gente de pacto, ya se habían circuncidado. Eran gente que ya estaba en pacto con Dios, mataron a gente justa, no mataron a pecadores. ¿Y Dios hizo descender fuego del cielo para aniquilarlos? No. Los bendijo. Además, de Leví viene Moisés y viene Aarón y de ahí se levanta el sacerdocio. ¿Por qué? Porque era un pacto de misericordia. El pacto no estaba basado en la capacidad de ellos de ser fieles o de ser buenos. El pacto estaba basado en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la cordialidad de Dios con su miseria, con su incapacidad para ser buenos. Cuando llegó el momento de reafirmar ese pacto, después de sacarlos de Egipto, ellos eligieron y obligaron a Dios a entrar en un pacto de paridad, en que Dios se comportara con ellos, en que ellos pudieran acercarse a Dios y Dios se relacionara con ellos, al igual que todas las naciones alrededor tenían comunión con sus dioses. O sea, rebajaron a Dios a una relación como la que tenían los demás pueblos con sus dioses. Y en ese trato, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero como nadie era capaz de cumplir a la perfección ese pacto, nadie se justificaba. Y Pablo lo va a decir más adelante, ya que por medio de las obras de la ley, ninguno se justifica para con Dios, porque nadie lo podía cumplir. Sin embargo, en el pacto que establece por medio de Jesucristo, que es en el cual estamos, que es un poco regresar al pacto que Dios hizo con Abraham, o sea, está basado en eso, la idea es esa, está sobre los mismos principios, pero mejorado, amplificado, porque antes el pacto estaba restringido a los descendientes de Abraham, a los descendientes físicos de Abraham. Pero ya después de Jesús, el pacto queda abierto para todos los que tengan el tipo de fe que tuvo Abraham. O sea, ya los
solo para su descendencia física, sino sobre todo para su descendencia espiritual. Porque Dios le dijo a Abraham una cosa, ¿no? Tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Una descendencia física, una descendencia espiritual. Ahora, la arena del mar podrá ser incontable, pero te aseguro que las estrellas del cielo son mucho más. Son muchísimo más. La oruga empieza a escupir, empieza a declarar, empieza a crear una realidad distinta. Y empieza a formar con eso que escupe un capullo, algo que la envuelve. Proverbios va a decir que te enlazas con los dichos de tu boca. Te atas con eso. Ahora, entendamos los principios. Esto es algo que muchas veces la gente hace de manera inconsciente y se ata, pero a cosas malas. Sin embargo, lo que hay que captar aquí es que esto funciona. Entonces, sí funciona. Y si inconscientemente uno se ata a cosas malas, ¿por qué mejor no conscientemente nos atamos a cosas buenas? Si por hablar negativamente de manera inconsciente abrimos puertas para que cosas malas ocurran, y la mayoría pues lo creemos y lo damos por sentado porque nos damos cuenta y uy, estaba hablando así, ahora va a pasar algo malo, bueno ya. Y cosechamos rapidito. Lo malo lo cosechamos, no necesitamos que nadie nos diga, mira el campo ya está listo para la siega, no, vamos y lo recogemos rapidito. Pero igual, si empezamos a declarar cosas buenas, ten la misma expectativa. Es que yo lo estoy haciendo a propósito. Sí, no importa. No se trata de que si lo hiciste de manera accidental o si lo hiciste a propósito. El tema es que salió de tu boca y te empieza a envolver, te empieza a atar. El principio que se usa allí, es justamente lo que hace la oruga. Se envuelve, se enlaza. Porque eso es lo que ha hecho, se ha enlazado. Es un hilo que ha ido poniendo alrededor suyo. Se ha enlazado dentro de ese hilo. Y ahora llega un momento en el que lo hace hasta por encima de su cabeza y se encierra dentro de eso. Ya no ve las plantas que tragaba antes, ya no ve a los pájaros que se la andaban queriendo comer cuando estaba sobre las hojas, pero al ver los colores medio chillones decían, no, esta es venenosa, esta no es rica, ahí la dejo. Ya no ve nada de eso. Ahora simplemente ve el hilo con el que se envolvió. ¿Hasta cuándo lo debo declarar, hermano? Hasta que lo único que salga de tu boca sea eso. Hasta que lo único que veas y te acuerdes cuando pienses acerca de ello sea la palabra de Dios, sea lo que te tragaste, sea lo que salió de tu boca, eso sea lo único que te acuerdes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. No, uy, ¿ahora qué voy a hacer? No, sigue declarándolo hasta que lo único que te salga es gracias, Señor, gracias. Y me lo has dado. Yo tengo, tú lo hiciste por mí. Gracias porque me sanaste. Gracias por mi prosperidad. Gracias por agradecerle. Pasa un tiempo en el que de nuevo nadie necesita decirle a la oruga en qué momento hacerlo, pero decide salir.